nuestro centro histórico y en general con las zonas monumentales en nuestras ciudades, que se trata, pues, por supuesto, de conservar, de aprovechar, de desarrollar, pero hay una norma que se ha dado que permitiría desmonumentalizar estas casas de una manera relativamente fácil, y esto podría ser un llamado, un peligro. Esto lo podría arrastrar la, la demolición de la mayor parte de este patrimonio. Estamos con Javier Lizarzaburu, que sostiene esta tesis precisamente. Javier, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Es así la cosa tan preocupante, digamos, tan grave? Porque es bastante preocupante porque viene en una secuencia de normas que ha pasado el gobierno en los últimos 3 años, que lo único que ha hecho es debilitar todos los sistemas de protección del patrimonio arquitectónico del país, que además es uno de los más ricos en carga patrimonial en el mundo. Entonces, en octubre del año pasado, cuando se hizo la alerta de la resolución que había firmado el Ministerio de Cultura 364, que se trataba de adaptar a la ley 30230, que en teoría es una buena ley porque pretende estimular la inversión privada, pero en lo que concernía a patrimonio histórico en ese momento, lo escribí en el blog en octubre del año pasado, quedaba claro que lo que se hacía era, por ejemplo, quitarle la autorización previa que existía de parte del Ministerio de Cultura a todos estos pedidos para intervenir en propiedades históricas, y se lo dejaba en manos de las municipalidades, sin más. Entonces, pero el Ministerio de Cultura ha salido a responder que eso no es exactamente así. El Ministerio de Cultura interpreta lo que la ley no dice. Ya. Por alguna razón se quitó la palabra previa. Antes tú podías cuestionar y decir, no, pero aquí dice previa. Le quitaron la palabra previa. El Ministerio sigue insistiendo que eso es así, pero si lo han quitado es por alguna razón. Y en ese momento la idea era que se había facilitado todo intento de modificar o demoler propiedades históricas, pero dijimos, mientras no sean monumentos. Dijimos, bueno, por lo menos están protegiendo los monumentos. Ahora lo que se está haciendo es un proceso que debería ser realmente excepcional, se ha convertido en un trámite de ventanilla. Tú tienes ahí los requisitos que se piden, es la cosa más fácil, más sencilla de cumplir. Entonces ahora cualquiera puede modificar o demoler, en teoría, ¿no?, un monumento de la nación, que un monumento, por definición, es algo que nos pertenece a todos. Ahora, en la práctica se demolían con mucha frecuencia, ¿no? ¿Cómo lograban hacerlo? En Barranco, por ejemplo, la cantidad de casonas que se han demolido, en el centro de Lima no lo sé, pero en Barranco... La verdad que el tema de la protección de patrimonio, como lo he estado viendo yo en estas últimas semanas, que he visto cómo se hace en otros países, en América Latina y en Europa, es una noción viva que va cambiando, se va adaptando a la realidad. La protección de patrimonio es difícil en cualquier país. Siempre hay gente descontenta, o porque es muy excesiva la protección o porque no existe, ¿no? Pero lo que vemos que está pasando en otros países es que se están adecuando de una manera lógica, razonable, a lo que son las tendencias mundiales de protección, que uno de los líderes en esto es UNESCO. Entonces, cuando analizas qué está pasando en otras partes y tú dices, ¿por qué mientras los otros tienen unas medidas más ecuánimes en las que sale ganando el dueño de la propiedad, sale ganando la propiedad, sale ganando la ciudad? ¿Por qué en el Perú estamos yendo hacia atrás? Hay un problema de ¿cómo visión. hacer para que gane el dueño de la propiedad? Porque el gran problema es que el dueño de la propiedad, que ha sido declarada monumento, simplemente se condena a la pobreza económica, no puede aprovechar. Es que se ha acentuado esa visión en el Perú de que el patrimonio es un obstáculo. ¿Por qué se ha acentuado? En parte porque efectivamente los procedimientos que tenía antes el INC y ahora el Ministerio de Cultura eran obsoletos, se abrían a la corrupción, terminaban generando muchos problemas porque muchas veces tomaban años. Es verdad, eso había que modificar. Nadie está en contra de eso. Pero es como que hemos pasado de un sistema completamente irracional y restrictivo a uno igualmente irracional, pero completamente laxo. Entonces, en mi opinión, se ha ido por la ley del menor esfuerzo. Aquí no se nota ningún esfuerzo mental
¿Qué habría que pensar hacer? en proteger. Veamos qué están haciendo los países vecinos. Por ejemplo, y es lo que he encontrado en estas últimas semanas, que es tan diferente a como estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, Chile. En Chile ha habido muchísima demolición y a lo largo de los últimos años las leyes se han ido adaptando. Pero además no solo la ley, se han ido generando fondos, porque muchas veces esa es una queja de los propietarios. Claro. Oye, nos exigen cuidar la casona y no nos dan dinero. Y eso es verdad. ¿Por qué el Ministerio de Cultura, en colaboración con el Ministerio de Economía, en lugar de abrir las puertas para una potencial demolición de un patrimonio tan rico, por qué no trabajan en generar fondos? En Chile existen 10 fondos diferentes a los que puede postular un propietario de un bien histórico para recibir financiamiento. Seguramente para ellos es insuficiente, pero ¿qué les está diciendo el gobierno? Señores, nuestra primera opción sea siempre proteger el patrimonio. Y este sistema que entiendo se ha aplicado o se está aplicando en Miraflores, Sí. por el cual se le da al propietario de una casona, digamos, puede optar por tener unos bonos Sí. que puede canjear en otras zonas donde se vaya a construir edificios. No entiendo bien cómo funciona el sistema, pero parece que es muy interesante. El propietario realmente se beneficia, conserva el patrimonio y es como si estuviera invirtiendo en él. Y obteniendo recursos. Sí, esa es una de las tendencias mundiales que está permitiendo la conservación de patrimonio. No estoy seguro si está funcionando bien en Miraflores. Miraflores lo lanzó, pero el tema con Miraflores es que ha creado estas microzonas. ¿Qué quiere decir? Que ha identificado como sitios casas muy específicas que son las que se pueden beneficiar de esta medida. Lo que suele suceder es que tú tienes que tener una visión de conjuntos arquitectónicos. Entonces, a veces, claro, ¿qué pasa si tú puedes? Tenemos una visión también de acupuntura urbana. A lo que se ha movido la tendencia mundial de conservación es decir, miremos los conjuntos urbanos, el valor monumental. Pero volviendo al tema de la primera pregunta, se ha acentuado acá esta visión del patrimonio como obstáculo. ¿Por qué? Porque no estamos dándole posibilidades ni al patrimonio ni a los dueños de patrimonio. Y yo creo que hay una tarea pendiente del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Economía, encontrar opciones y posibilidades para que todos ganemos. Y eso existe en otras partes. ¿Tienes unas fotos que nos has enviado? Sí, sí, no sé sí. A ver si Sí. las podemos ver. ¿Qué tenemos ahí? A ver, ¿qué es esto? Bueno, este es el famoso edificio El Buque en Barrios Altos. Hace 2 o 3 años se incendió la parte que vemos hacia la derecha. Entonces, la gente abandonó el lugar, se están construyendo depósitos ilegales, como ves a la derecha. Entonces, el argumento que se utiliza ahora es, ok, yo soy dueño de eso, ¿qué hago? Lleno mi formulario en el Ministerio de Cultura y me lo tiro abajo. Y digo, este es un ejemplo singular de arquitectura del siglo XVIII de 3 pisos, de los cuales casi no existen en Lima. Es un testimonio de nuestro paso sobre el tiempo. Entonces, un país sensato, ¿qué hace? No hace buscar fórmulas para decir cómo hacemos para salvar eso. Así es, ¿no? pues, de acuerdo. Siguiente, por favor. Esto es un cambio, por ejemplo, que se hizo en la gestión anterior municipal, en la que se recuperaron 32 fachadas del jirón Ica Ucayali. Esta era la fachada en recuperación de la casona Brescia. El que sigue, hasta donde yo sé, en manos de la familia Brescia, que es el grupo Breca, una de las familias más ricas del país, tenía su casona en completo abandono. Puede darse el lujo de mantenerla Bueno, también. pero esto lo hemos pagado los limeños con nuestro dinero. Ya. Y está bien, ¿por qué? Porque en su momento el presidente de Milima utilizó el argumento, y me parece bien, porque ante el olvido de los Brescia de recuperar para la ciudad esta maravillosa casona, Milima dijo, ¿sabes qué? Esta fachada nos pertenece a todos, nos pertenece a la ciudad, vamos a poner dinero público. Muy bien, esa fue una salida, fue una opción. Claro, ¿no? de acuerdo. Siguiente. Esta es el patio principal de lo que era la casa de Lucha Reyes en Barrios Altos. Es una casa todavía que conserva un espíritu, del espíritu republicano. Seguramente, bueno, está tuburizado, tiene varios dueños, no se puede mantener. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos abajo
o reconocemos que ahí hay Claro. un importante elemento del espíritu criollo que nos une a un sector de la ciudad, ¿no? Entonces tienes opciones en las que en este momento lo que estamos diciendo, ¿sabes qué? Rellena tu formulario y te puedes tumbar Sí, la pues, de casa. acuerdo. Siguiente. Esta es la casa donde nació Ricardo Palma, en el Jirón Ayacucho, a media cuadra del Congreso de la República. Adentro es un mercadillo, y no quiero calificar con términos despectivos, pero no es lo que debería ser el lugar Con donde una- nació Con nuestro... una tienda que se llama Ricardo Palma, que es Bueno, lo único que queda de exacto. Ricardo Palma. Y adentro he oscurecido el contenido porque la verdad que es triste. Adentro lo que venden es ropa interior femenina hecha en China. Entonces, ¿no? Y lo único... Ni siquiera en Gamarra. Bueno, Y al costado tienes esa efigie que recuerda de manera irónica y hasta triste que ahí nació nuestro insigne escritor, ¿no? sí, pues. Siguiente. Este es el salón de lo que en el siglo XVIII y XIX era una, se supone, según los récords, una de las casonas más espléndidas del centro histórico, que hoy se llama la Casa Bolívar, queda a 4 cuadras del Palacio de Gobierno, es una esquina, tiene 5.000 metros cuadrados la propiedad. El salón principal, que tiene un baño público ahí en triple al costado, la gente, en fin, es un bar. Es una cantina. Bueno, ahí, como era una de las casas más espléndidas de la época, se hizo la recepción a Simón Bolívar, ¿no? Caramba. Entonces, Eso hay que reproducirlo. entonces, yo soy dueño de esa casa, no la puedo cuidar, Ministerio de Cultura, A Hugo, ¿dónde a Hugo Chávez lo hubiéramos podido recibir ahí, por ejemplo, cuando vino. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me la tiro abajo? ¿No? O guardo para la memoria de las, De acuerdo, siguientes totalmente. generaciones. Vea, estos argumentos son pero demoledores, no de las casonas, ¿no? Demoledores de las anticasonas. Ya, siguiente. Bueno, esta casona era en los años 80 la sede del Patrimonio de Lima. En este lugar se reunían estos limeños que adoraban su ciudad, entre ellos el arquitecto Juan Gunter. Claro. Ahí se metieron durante tiempo a trabajar los planos de la ciudad, elaborar los documentos que elevaron a la UNESCO para conseguir que el Centro Histórico de Lima sea declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estos señores pusieron su plata, su esfuerzo, sus sueños, su amor por Lima en una de las mansiones más majestuosas. Se consiguió, a duras penas, pero se consiguió la declaración de Patrimonio Mundial, se desactivó lamentablemente el patronato. ¿Y qué ha pasado con esa casa? Está llena de imprentas. Ahí hay por lo menos, es una propiedad enorme, hay como 30 imprentas. Qué horror. Así cuidamos nuestra historia. Pero ¿qué se podría Así hacer? rendimos homenaje a estos señores que trabajaron y dieron su alma y su dinero, porque la municipalidad de entonces tampoco les ayudó para nada. Pero con esa casona, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Mira, existen opciones y están funcionando en muchas partes del mundo. Yo creo que lo que se necesita es trabajar, ponerse a chambear, porque lo fácil es decir, ¿dónde firmo este documento? Aquí tienes tu formulario, ya pues una pena, no se puede cuidar la casa, tirémosla abajo. Pero la experiencia de otros países nos está diciendo que a los que les importa su patrimonio trabajan. ¿Cómo? Uno, buscar distintos fondos para que estas casas no sean abandonadas y los propietarios las puedan recuperar. Estimular a la población de vincularse con su patrimonio. Lamentablemente aquí muchas veces tenemos fachadas, no podemos entrar a estos sitios históricos y elaborar nuestros vínculos. Ahora, el gobierno no da mensajes claros de que el patrimonio es importante. Cuando tú, en lugar de decir como gobierno, sabes que nosotros creemos que es importante conservar el patrimonio. En lugar de decir eso, lo que le dices a la gente es, ¿sabes qué? Rellena tu formulario y si lo aprobamos te tumbas la casona. ¿Qué estás diciendo? De acuerdo. Que no importa, que es un obstáculo, porque queremos facilitar la inversión, cuando en realidad la inversión en las tendencias mundiales es incorporar el desarrollo humano en la recuperación de patrimonio. Esto le correspondería en la Municipalidad de Lima a Emilima, ¿no? En estos momentos la municipalidad sí está como en un proceso de reorganizar
el tema del centro histórico. Tengo entendido que ellos tienen planes importantes que todavía no los han hecho públicos. ¿Quién estará a cargo de esto? La arquitecta Flor de María Valladolid. Vamos a invitarla entonces y le vamos a presentar estas cosas que Javier Lizarzaburu nos ha traído. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación. Muy interesante esta señal de alerta y esta exhortación para diseñar sistemas que permitan valorizar incluso la propiedad al propio propietario, es decir, ingresos al propietario por mantener y aprovechar y desarrollar el potencial enorme que tienen para todos estos monumentos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime.